Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a este nuestro programa Voz de Mujer. Y como saben, decimos nuestro, porque gracias a ustedes que nos acompañan en este tiempo, es que son nuestros invitados y nuestras invitadas que hacen favor de regalarnos su tiempo y su conocimiento, y nosotras, tus anfitrionas, podemos hacer el programa Voz de Mujer. Un programa con apego irrestricto a los derechos humanos, con enfoque de género, en búsqueda de una cultura de paz. Estamos para poder tener interacción directa con ustedes en el WhatsApp 462-305-9600 y en YouTube NDPI Networks. Si fueras tan amable, Ime, de presentarnos a nuestro invitado. Con mucho gusto. Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Me da mucho gusto estar en una edición más de Voz de Mujer. Te saludo con el gusto de siempre, Hilda. Y también, como es nuestra costumbre, contamos con la confianza de grandes personalidades, no siendo la excepción este día. Vamos a abordar el tema acciones que promueven la convivencia familiar. Y bueno, damos la bienvenida al licenciado Mario Enrique Herrera Carrasco. Él es abogado, maestro en psicología jurídica y criminología, postulante por más de 24 años en el área civil y familiar. Actualmente es director estatal del Centro de Convivencia Familiar, supervisado del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo y secretario ejecutivo de la Red Nacional de los Centros de Convivencia Familiar y Afines de la República Mexicana de la Comisión Nacional de los Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos. Es especialista en Derecho de la Familia, Género, en Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes y en tratados internacionales en materia de derechos humanos. Es socio fundador y miembro activo de International Lawyers con sede en Madrid, España, y presidente fundador de la Fundación para la Inclusión y el Desarrollo AC, con sede en Oaxaca, y ha sido asesor y promotor de diversas iniciativas de ley en el Senado de la República y Congreso de la Unión. Es conferencista y promotor de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y también creador del programa de vinculación y revinculación familiar para evitar la judicialización de conflictos de parejas donde se involucran menores convivientes. Y bueno, yo creo que podemos seguir, pero nos llevaríamos todo el programa y lo que queremos es charlar con ustedes. Y me permito recordarles también el Twitter, el Instagram, para recibir sus comentarios, es @NPI Networks. De ambos es @NPI Network. Y bien, nos gustaría empezar, licenciado, sí, maestro, queremos saber en lo personal, ¿qué nos puede platicar de Mario Enrique Herrera? ¿Quién es? ¿Y cómo fue que llegó a donde se encuentra en este momento? Nada más sí, quisiera yo hacer un resumen, un breve. Además de todo eso que señalas, yo quiero decir que Mario es un gran amigo que conocí en este terreno personal, en este terreno profesional, y todo lo que dice su currículum respecto a su amor y pasión por los derechos de los niños, niñas y adolescentes, lo he compartido con él en carne propia. Entonces creo que una parte importantísima que estés aquí con nosotros, Mario, además de tu gran currículum, es el profundo afecto que tengo por ti. Muchísimas gracias por acompañarnos, Mario. Qué hermosa, amiga, qué hermosa, y de verdad que el agradecido soy yo. Me parece que allí en el currículum, modestia aparte, le faltó nada más que me gusta el café y que todas las mañanas iniciamos café en mano, y que sin el café y la bendición de Dios, pues definitivamente no podemos avanzar. Ahí está el cafecito de mi amiga Hilda. ¿Qué les puedo platicar yo de Mario Herrera? Fíjense que algo que puedo yo agradecer en esta vida es que actualmente yo me encuentro en el lugar que a mí me encanta, que a mí me apasiona, pero que además me enorgullece ser parte de una
un espacio, porque ese es un espacio, es una institución dedicada a la vinculación familiar, a la vinculación de lazos filiales y a que mi actividad, mi trabajo y mi acción pueda formar parte de que los niños, niñas y adolescentes puedan encontrar la mejor manera de ser felices, pero sobre todo llenarse de paz, llenarse de armonía y que ellos mismos se sientan con toda la libertad, la seguridad y la protección de que papá y mamá están a su lado. No pude haber caído yo en mejor momento, en mejor instancia que el Centro de Convivencia Familiar. Y si luego le agregamos el hecho de que me favorecen todos mis iguales como secretarios técnicos alrededor de la República Mexicana, agraciándome con el nombramiento de secretario ejecutivo a nivel nacional, pues eso nos ha ayudado a permear poco a poco el conocimiento, pero sobre todo la operación del Centro de Convivencia Familiar. El haber sido postulante, el haber sido abogado, me ha llevado hasta el día de hoy a entender dos facetas muy importantes del ámbito jurisdiccional en cuanto a impartición de justicia, pero ahora en la administración de justicia. Antes como abogado te podías quejar de los jueces, de las instituciones y de todo, y repelabas de todo. ¿Por qué tanta lentitud? ¿Por qué no sale mi asunto? ¿Por qué no me resuelven? Pero cuando estás del lado de la administración de justicia, comienzas a comprender muchas cosas. Y eso me ha ayudado mucho. Toda la experiencia adquirida en el ámbito privado me ha ayudado de este lado. Mario, quisiera, cuando a ti te conocí, es cuando me di la cuenta de la carencia que tenemos aquí en Guanajuato, de un centro de convivencia familiar dependiente del Poder Judicial, pero para poder entrar, quisiera que nos explicaras qué es el Secretariado Ejecutivo, qué comprende, sí, claro, qué representa. Es la dirección, es la titularidad, pero es la guía entre cada uno de los tribunales superiores de justicia de la República Mexicana y la Comisión Nacional que representa a esos tribunales superiores de justicia. Y esta pregunta es demasiado importante porque nadie hasta el día de hoy, o muy pocas personas, mejor dicho, conocen lo que es la CONATRIP, conocen lo que es la Red Nacional de los Centros de Convivencia, y más aún, me voy todavía más a fondo, poca gente, muy poca gente, incluso usuarios, usuarias justiciables, conocen lo que es un centro de convivencia familiar. Esto es demasiado, esta oportunidad que me dan ustedes, amigas, el día de hoy, y a todos los que me escuchan, de conocer primero qué es un centro de convivencia y para qué sirve y para qué está establecido dentro del Poder Judicial, y luego la organización que hacemos todos los centros de convivencia familiar a lo largo del país para unirnos en una red y posteriormente llevarla y canalizarla a una Comisión Nacional de la importancia y de la envergadura de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia en los Estados Unidos mexicanos. Eso es fabuloso al día de hoy. Me parece que la revolución, si se permite la expresión, la revolución administrativa y operativa en cuanto a centros de convivencia se ha dado en los últimos 2-3 años para dar a conocer, para fomentar, para dar la publicidad de lo que realmente hace un centro de convivencia. Mi función como secretariado ejecutivo únicamente consiste en que los encuentros que tenemos nosotros a nivel nacional, los congresos que tenemos nosotros alrededor de toda la República Mexicana, las capacitaciones, los foros de convivencia que tenemos nosotros, los reflejemos hoy en día, y además ustedes las voy a agraciar en este momento, y van a ser las primeras en saber que el día de mañana se comienza a publicitar, se comienza a permear en la página de la CONATRIP, que es www.conatrip.com, creo que es com, ahorita se los digo, es org.mx. A partir de mañana se van a comenzar a permear la información de estos centros de convivencia. Ya por fin dentro de la página de la CONATRIP existen ahora los mecanismos, pero sobre todo la información correcta en cada una de las redes que pertenecen a la Comisión Nacional.
Y esta forma de dar a conocer, por ejemplo, al día de hoy, ¿qué tribunales llevan convivencias a distancia o convivencias virtuales? ¿Qué tribunales llevan evaluaciones psicológicas? ¿Qué tribunales llevan convivencias supervisadas o entrega-recepción? Esto a partir de mañana se va a dar a conocer y me parece fantástica toda esta información que antes no se tenía. Poco a poquito se va a ir dando a conocer una infografía y además una historia de cómo nace la red, de cómo nacen los centros de convivencia, pero sobre todo, para qué sirven. Y ahora sí, todo mundo vamos a estar informado perfectamente de qué es la red, toda su historia cronológica de hace 10, 11, 12 años, la vamos a tener publicada en la página de la CONATRIP. Nada más soy yo el medio para darlo a conocer a la Comisión Nacional. Adelante, Mario, insisto, cuando te conocí me di cuenta que nosotros en Guanajuato no tenemos este tipo de centros. ¿Por qué no hay en todos los estados? ¿Qué estados lo tienen? ¿Y por qué no hay en todos los estados? Y ahorita hablamos de los diferentes modelos, porque alguien nos podría decir que aquí en Guanajuato tenemos un centro de convivencia familiar, pero es otra cosa totalmente diferente. Incluso creo que aquí el zoológico en algún tiempo se llamó centro de convivencia familiar, ¿no, Ime? Así es. Algo así. Entonces, un parque. Son modelos diferentes, pero para mí es importantísimo el modelo del que nos estás hablando, Mario. ¿Qué estados lo tienen y por qué no todos lo tenemos? Correcto. Actualmente de los 31 estados del país, 25 estados son los que tienen centros de convivencia, 25 de 31. El resto, que son 6 estados, puede ser debido a, pues para mí, con todo el respeto que me merecen los tribunales superiores de justicia al día de hoy, pues es la falta de sensibilidad y la falta de voluntad para poder crear un espacio donde vaya a convivir el niño, niña o adolescente con su papá o mamá o la familia ampliada. Luego están los presupuestos. No todos los tribunales del país tienen la presupuestación necesaria, pero sobre todo la indispensable para poder fincar una edificación acorde a las necesidades de la población. Se requiere de mucha voluntad, se requiere de mucha sensibilidad, pero sobre todo la intención de que el titular de cada uno de los tribunales tenga el conocimiento exacto para qué va a servir ese centro de convivencia y sobre todo la necesidad en cada uno de los tribunales. No es posible que al día de hoy, y lo digo con toda la jerarquía que tengo como ejecutivo, como titular de la red, no es posible que al día de hoy existan tribunales que todavía no tengan los espacios idóneos donde puedan convivir esos niños. Eso no puede ser tolerable. Hay juzgados en que se las ingenian al día de hoy, son creativos y que no dejan desapercibida esta modalidad de convivencias que el Estado está obligado a darlas, como Estado está obligado a darlas en términos del cuarto constitucional, y que acondicionan incluso algún espacio. No precisamente tiene que ser un parque de diversiones, un parque de recreaciones, el centro de convivencia. Basta con un espacio acorde a las necesidades de la población que lo va a demandar, para que ahí puedan estar papá o mamá y el niño o niña. Y acondicionan un juzgado propiamente, o en el mismo juzgado se están llevando las convivencias, o acondicionan la biblioteca, o acondicionan cualquier otro espacio. Eso es tener la voluntad, eso es tener la decisión. Ya posteriormente se va perfeccionando y se va organizando el espacio. Ajá. Entiendo que falta sensibilizar en esos estados, que sería una de las causas o de la justificación. ¿Cuáles serían las ventajas o los resultados que obtienen bajo este modelo? O si ustedes, o a quién se le llama como para que puedan ingresar a la red. Recordemos que el centro de convivencia recibe aquellos casos de conflicto grave en una disolución familiar o en una separación, no precisamente en una disolución. Los casos que recibimos nosotros tendrían que ser los que tienen un conflicto grave en la interpretación entre uno y otro para llegar a un acuerdo, a un común acuerdo. Si no haya un acuerdo principalmente para la custodia, para la guarda entre un papá y otro, pues entonces en consecuencia se va a tener un gravísimo conflicto en las convivencias. Se lo van a estar peleando y siempre servirá como un escudo, ese pequeñito, esa pequeñita, para
o pretender más pensión alimenticia o para pretender que logremos más ganancia material en esa ruptura o en ese rompimiento de pareja. Y eso no puede ser posible. Cuando se llega a este conflicto grave, por fuerza, por humanidad, tiene que existir un espacio, un lugar en donde el niño pueda ejercer su derecho a la sana convivencia con el papá o con la mamá. Es un derecho constitucional y es un derecho universal de los niños, niñas y adolescentes el poder convivir. Por tanto, tiene que existir por fuerza un espacio donde puedan allegarse estas convivencias. ¿Cómo puede ser que el centro de convivencia pueda segmentar cuáles sí, cuáles no? No, esto no es posible. A través de un mandato judicial del juzgado o de la sala o del juzgado federal, incluso de distrito colegiado, que nos ordena a nosotros llevar esa convivencia, nosotros lo hacemos a través de una petición del juzgado. Nosotros no damos las convivencias a nuestra propia voluntad. No pueden acudir a nosotros tocándonos la puerta y decir, yo vengo a convivir. No, es todo derivado de un proceso judicial. Y si de ese proceso judicial, al final del día, no hay un empate entre papá y mamá para que el menor de edad pueda convivir con uno o con otro sanamente, a partir de ese momento el juez provisionalmente acuerda que se nos delegue ese asunto a nosotros única y exclusivamente para la convivencia. ¿Cuál es la ventaja de esto? ¿Cuál es la bondad? Que nosotros vamos a vigilar, vamos a supervisar y vamos a visorar este vínculo entre papá y mamá. La bondad que se tiene es que muchas de las veces dentro del juzgado o dentro del pleito, dentro del juicio, el juzgador o la juzgadora no tiene los elementos y no tiene las herramientas suficientes en ese momento para poder saber cómo convive el papá con el menor o la mamá con la menor. No los tiene, Mario, para eso estamos nosotros. Fíjate que aquí quisiera yo hacer varios señalamientos de lo que padecemos aquí en Guanajuato. Como tú sabes, yo soy perito en materia de psicología, en gran parte en juicios de materia familiar. Nosotros los peritos estamos en constante capacitación porque cada vez el sistema de oralidad nos está exigiendo más y eso me parece muy bien. Los jueces están siendo exigidos cada vez más también y ves el esfuerzo que ponen para dictaminar sus sentencias y hacerlas específicamente de acuerdo a las necesidades de cada caso, como debe de ser, pero ya con la sensibilidad y poniendo en el centro al menor. Pero el problema que tenemos en Guanajuato, bueno, nos vimos en Mazatlán y viste que muchos de las ponencias estaban dadas por gente de Guanajuato, porque vamos a la cabeza en muchas cosas en oralidad familiar, pero lo que tiene que ver con ejecución de sentencias, estamos perdidos. Es correcto. Estamos perdidos porque los jueces de verdad tratan de ver en dónde, cómo pueden hacer esta convivencia entre papá y mamá o entre papá e hijos, y tenemos problemas desde la entrega-recepción, ¿no? En donde yo he visto aquí en Guanajuato que de repente hacen las convivencias en un centro comercial, porque no hay espacios neutros. ¿Qué puede convivir un menor con su papá o con su mamá en un centro comercial cuando hay conflicto de la pareja? Ves que la otra parte va así como persecutorio detrás, mandando una serie de mensajes no verbales. Y entonces sí me gustaría, Mario, que nos explicaras muy bien todos los servicios que da el Centro de Convivencia Familiar y cuáles son las ventajas de que dependa del Poder Judicial, porque como tú lo dices, es un derecho. Y el derecho no es que adapten un espacio, el derecho del niño es tener un espacio digno. Así para recapturar el vínculo y la relación con el padre no custodio, con el padre no conviviente. Es correcto, querida amiga. Y si tú le agregas que en el centro comercial donde está conviviendo el pequeñito o la pequeñita con el papá o la mamá, le agregas que el juez ordenó la presencia del actuario para dar fe del hecho de cómo se convive, o le agregas ahí la presencia de la psicóloga, de la trabajadora social o del especialista que va a supervisar en el centro de comercio para efecto de que se lleve a cabo la sana convivencia, van a empeorar todavía más ese vínculo filial entre ellos, ¿no? Por fortuna, querida amiga Hilda, Imelda, por fortuna, la red sirve precisamente para fomentar
las buenas costumbres dentro de los centros de convivencia. Y me adelanto un poquito a la respuesta que me pides amablemente, me adelanto un poquito a decirles, ¿cuál es nuestra función principal? Es armonizar las relaciones entre papá, mamá y los niños. Esa es nuestra principal función. No consiste, porque muchos usuarios erran en decirnos, oiga, es que el juez, fíjese que me dijo esto, ¿usted qué piensa? Oiga, es que mi abogado me dijo, no somos abogados, no somos asesores, pero tampoco somos los receptores de todas las quejas procesales que tenga el papá o la mamá, porque a eso vienen, a quejarse o a referir conductas del contrario. Por fortuna, estas buenas costumbres que hemos inferido en todos los encuentros de las redes del Centro de Convivencia nos han ayudado por mucho a perfeccionar nuestros trabajos. Y tú has tocado un punto muy elegante en la referencia final de todo proceso, que es la ejecución de las sentencias, en donde prácticamente se empantanan y se quedan todos los asuntos que no tienen una solución precisamente por la guarda, la custodia y la convivencia, principalmente en ese régimen. Dentro de los servicios que prestamos la mayoría de los centros de convivencia, según las necesidades de la población y los presupuestos de cada uno de ellos, principalmente es la convivencia familiar supervisada. De ahí, en toda la metodología sistemática que llevamos cada uno de nosotros, pasa a entrega-recepción, pero la entrega-recepción hemos propuesto que no salga del centro de convivencia, es decir, que nosotros seamos visores de recibir y de entregar o devolver al menor de edad. Hemos pugnado para que ya no se den entrega-recepciones ni a domicilio, ni en los centros comerciales, ni en la iglesia, ni en la casa de uno, ni en la casa de otro. ¿Por qué? Porque esto entonces ya no estaría cumpliendo el propósito de nosotros, que es vigilar dentro del centro de convivencia. Para eso entonces necesitaríamos a alguien que los acompañe a ellos. Para eso están otras figuras, que es el coordinador parental y otros que luego, si ustedes me invitan a otro programa, hablaremos ampliamente de ello y lo que es la alienación parental, que va junto con pegado un otro. No dije nada en este momento, pero ya les dejé sembradas más semillas que podemos echar a andar en más programas o podemos invitar a más gente en ello. Has tocado un punto elegante. El abogado no puede trabajar solo con la psicóloga, con la trabajadora social, ni con el juez. Tiene que haber un trabajo multidisciplinario y el juez tiene que capacitarse y tiene que especializarse y tiene que estudiar cuáles otras formas tiene como opción para que formen parte del trabajo de cada uno de los especialistas, de los profesionales, que le habrán de entregar herramientas suficientes para que él pueda resolver. El juez no puede solo. El juez se tiene que ayudar de estos especialistas, del psicólogo o del trabajador social o del ludotecario o de la ludotecaria que tenemos nosotros, que son aquellos que atienden a niños de 3 años hacia abajo. Todas estas especialidades, todas estas herramientas, nosotros como centro de convivencia se las damos al juez. Y decía yo, nosotros somos los ojos del juez. El juez no lo puede saber. Y si esto se lo damos al juez, el juez, como claramente lo acaba de advertir mi amiga Hilda, es que entonces el juez ya va a estudiar el caso y va a decir, pues si el niño o la niña se lleva perfectamente bien con el papá, ya hay un vínculo, ya hay un reconocimiento de la figura paterna, de la figura materna, y no hay ningún problema. Es decir, normativamente no hay peligro y no hay riesgo para que convivan, pues entonces yo le puedo acordar, le puedo proponer que se vayan a una entrega-recepción. Ese es un trabajo sistemático. El centro de convivencia no es eterno, no es para siempre, y el trabajo sistemático que se lleva es que se proponen de 3 a 6, máximo 9 meses para la supervisión. ¿Cuáles vamos a supervisar nosotros? Ya lo indiqué, los problemáticos, los que realmente no haya una vinculación y tengamos que ayudar a base de cursos, de terapias, de talleres o de alguna otra plática que ayude al papá o a la mamá a poder corregir esas conductas negativas con el menor de edad. A nosotros como centros de convivencia no nos interesan los problemas que tenga papá y mamá.
aunque forman parte. El pleito es de papá y mamá, es entre ellos, no es con los hijos. Y no se nos olvide que atendiendo el principio rector del interés superior del menor de edad, para nosotros lo primero, lo principal y lo único siempre será el niño, la niña y el adolescente, cosa que a veces dentro del proceso a los involucrados todos se les olvida que hay una criatura de por medio y que esa tiene el derecho de tener un sano desarrollo a costa de una convivencia, de una supervisión o como quiera que sea para papá o mamá, para que estén juntos, para que estén enlazados entre uno y otro. Y además del vínculo que existe entre los convivientes, que es el padre o madre conviviente y el menor de edad, nosotros nos vamos más allá para que esa convivencia, ese vínculo exista entre toda la familia. Nosotros le entregamos un producto final a la sociedad de que ese papá, esa mamá, van a tener una sana convivencia en adelante y se los presentamos a la sociedad. Porque Mario, en adelante la familia y la sociedad nos van a ayudar a seguir permeando esta sana convivencia. Sí, amiga Hilda. Sí, si quieres hacer tu pregunta porque vamos a ir a corte, entonces te haces la pregunta. Ok, claro. Sí, ahorita me queda claro, de verdad que es un súper aprendizaje para mí en ese sentido, aunque aquí mi amiga es su fuerte también, es su especialidad, pero ahora entiendo la importancia de los centros y de verdad de que aquí no lo haya, híjole, no lo puedo creer, no lo puedo creer. Yo creo que por ahí hay que trabajar mucho a ver de qué manera, pero es algo esencial. Si de veras estamos creyendo que y estamos seguras que y estar trabajando por el interés superior del menor, sí, porque ya me imagino que si les dan herramientas a ambos para tener esa convivencia, pero ¿qué pasa también cuando un niño en ese sentido de que lo agarran lo manipulan con él entre ambos, que es lo más común? Si tiene algún de crisis, que tenga crisis en ese momento, entiendo que todo el personal debe estar súper capacitado para tener una intervención en crisis para los menores. ¿Les parece si nos vamos a un corte, Mario? Y ahorita regresamos para la respuesta. Y otra cosa importantísima es la diferencia de los modelos de atención en los diferentes centros de convivencia. Creo que son dos temas importantes para la segunda parte de este programa. Okay. Entonces, en un momento regresamos con ustedes nuevamente en nuestro programa Voz de Mujer, hablando de los centros de convivencia familiar. Estamos de vuelta en nuestro programa Voz de Mujer con el tema Centros de Convivencia Familiar. Amigos, amigas, les recuerdo nuestras redes sociales en Facebook, NPI Noticias por Internet, y en Twitter, @NPI Networks. Estamos con Mario Herrera hablando de los centros de convivencia familiar y quedaron dos preguntas al aire, Mario, si nos pudieras contestar. Así es, primero me voy a ir a responder lo del centro de convivencia en Guanajuato. Para su conocimiento, y eso es digno de aplaudirse, porque a pesar de que no le corresponde, ha hecho un trabajo fantástico. El Sistema Integral para la Familia DIF de León, Guanajuato, y ha perfeccionado en los últimos meses, no últimos años, últimos meses, la creación de un centro de convivencia familiar. Lamentablemente, sí puede ser un centro de convivencia familiar, pero no está reconocido como tal por parte del Poder Judicial. Consecuencia de ello vienen, pues, la falta de una obligatoriedad reglamentaria en ese centro de convivencia. ¿A qué me refiero con esto? A pesar de que los jueces y juezas en León, Guanajuato, sí canalizan, sí destinan y sí solicitan el apoyo a ese centro de convivencia familiar, no depende del Poder Judicial y, por tanto, hay mucho conflicto entre la operación y la organización entre unos y otros. No hay como que el centro de convivencia pertenezca a la misma institución que es el Poder Judicial para que los funcionarios públicos sean parte del Poder Judicial. Pero a decir verdad, el centro de convivencia del DIF de León
está funcionando y está funcionando muy bien. Nada más aquí, Lamentablemente. perdón, Sí. sí quisiera hacer un comentario, Mario, porque es algo que yo insisto mucho con los jueces e inclusive con el mismo centro. El Sí. perfil del psicólogo que Así maneja procesos jurídicos, su capacitación y sus conocimientos son totalmente diferentes. Es Los psicólogos correcto. del DIF tienen un perfil asistencial y está bien porque ese es el objeto del DIF, pero Así entonces es. su abordaje hacia los pacientes tiene que ver con otro manejo totalmente diferente, mucho más clínico, no jurídico. Es correcto, pero además ese conocimiento del derecho y de todo lo jurídico para poder implementar una actuación tanto del psicólogo como del trabajador social, del enfermero, del guardia que recibe a los niños, sí recibe un trato diferencial si se tratara del Poder Judicial y si se tratara del DIF, porque aquí el juzgador se queda muy limitado en exigir que el DIF les dé el servicio. Tarde o temprano el DIF va a terminar diciendo, bueno, pues si te parece el servicio así, si no, mejor lo cierro y no te lo presto, con sobrada razón. Y pobre del DIF. Que ya nos ha sucedido. Pobre del DIF ahorita, que se ve rebasado en la capacidad, en los perfiles, pero sobre todo en la atención, que no es con la exactitud que debiera de ser, como lo está necesitando el Poder Judicial. Sí es un grave conflicto, no nada más aquí en León, sino en Aguascalientes, en Jalisco, en Durango. En Durango se tienen dos, uno del Poder Judicial y otro por la amplitud del estado, por el tamaño del estado, otro en Piedras Negras que pertenece, me parece, al DIF, ¿no? Entonces son los únicos que pertenecen a los sistemas integrales para el desarrollo integral de la familia, pero no puede ser así. Ya lo vimos nosotros en Mazatlán, he tocado el punto en Guerrero, en los congresos, he tocado el punto que no es obligación del órgano ejecutivo, sino del judicial, el que existan los perfiles idóneos para poder brindar esta atención jurisdiccional y administrativa de la impartición de justicia para los justiciables. No hay como el Poder Judicial. Estamos trabajando muy fuerte. Hoy en día tenemos todo el apoyo de la Secretaría Técnica de la CONATRIP para poder hacer un trabajo muy, muy detallado, pero sobre todo dedicado en cada uno de los tribunales. Su servidor, una de las actividades que tiene, una de las tareas, bueno, era antes del COVID, y ojalá que después de la pandemia me lo sigan permitiendo, es visitar a cada uno de los tribunales. Es un trabajo que se hace de cabildeo. Es un trabajo que se hace de enlazar. En cuanto puedas, compramos el boleto para que vengas a Guanajuato, Mario, por favor. Qué hermosa, ya están en la agenda, Estamos trabajando ahorita, tú lo conoces, con Raúl Montero, trabajamos muy de la mano, con las procuradurías, con todo, y hay una buena relación entre instituciones para poder lograr llegar al tribunal, que es el conducto idóneo para la formación, la creación y la operación del centro de convivencia. Y así con los otros 6 estados restantes. Una pregunta técnica, María. A mí me preocupan mucho los procedimientos en materia civil, porque los términos en los que se manejan, términos me refiero a los lapsos de tiempo, términos técnicamente hablando desde el punto de vista jurídico, muchas veces no tienen, no tienen nada que ver con el proceso de desarrollo del menor. Yo tengo la idea, y quiero que me lo aclares, si los centros de convivencia familiar que dependen del Poder Judicial hacen que los procesos sean más expeditos. Sí, claro. Por supuesto, es una ganancia importantísima. Definitivamente sí, porque de nosotros depende que el juez pueda resolver pronto a qué padre se le va a dar la custodia y la guardia, que la mayor de las veces es el punto a detallar final de cada uno de los conflictos. Cada uno de los conflictos hoy en día, por fortuna, en la oralidad que existe, cuando uno presenta una petición de divorcio, hoy ya son muy rápidos, son muy ligeros los juicios. ¿Y dónde se terminan atorando al final del día? Es la decisión o del reparto de los bienes muebles o inmuebles y las condiciones que van a imperar en la modalidad del régimen de convivencia.
quién va a tener al niño y quién va a convivir. Ahí es donde se estanca todo proceso. Y por supuesto que si nos los delegan a nosotros en un proceso idóneo, integral, nos los van a delegar primero para una valoración o una evaluación psicológica. A partir de esa valoración que hace el centro de convivencia en la mayor de las veces, a partir de esa valoración, nosotros vamos a poder saber si es necesaria una supervisión de convivencia. No nos perdamos aquí, no perdamos de vista esto. La supervisión de la convivencia es única y exclusivamente para aquellos casos que corre un peligro o que corre un riesgo el menor de edad, nada más. Y si nosotros de la entrevista inicial, incluso de la del primer impacto que tenemos con papá o con mamá, ya podemos determinar a través del psicólogo clínico, del psicólogo forense o del psicólogo jurídico, en su caso, poder determinar que no es necesaria una supervisión y que basta que se pongan de acuerdo papá y mamá y que lleguen a un acuerdo en el juzgado para que puedan resolver y dirimir sus diferencias, con eso se termina el proceso. Esto a veces no lo sabe el juez y el juez nada más basa su primera resolución, que es la provisional, en meros documentos, que es la demanda y la contestación de demanda, nada más. Y si estos contienen un posible conflicto, nada más de documento, el juez tiene que valerse de herramientas, de elementos, para que él pueda decidir si es cierto o no que hay un conflicto en el proceso. Muchas de las veces, y aquí a lo mejor me gano muchos enemigos con mis iguales abogados y abogadas colegas, muchas de las veces el abogado o la abogada tiene pero mucha injerencia previo a la presentación de cualquier controversia de índole familiar. El abogado de hoy en día también se tiene que especializar en conocimientos de psicología, de trabajo social, pero sobre todo de derechos humanos. Tiene que atender el abogado, la abogada hoy con perspectiva de género, pero también con perspectiva de derechos humanos. Y que no se nos olvide el cuarto constitucional, que por principio de cuentas está ver y velar por el futuro del menor de edad. Si hay niños de por medio, el abogado o la abogada tiene que velar por esos derechos. A pesar de que va a cobrar un dinero por un pleito que va a llevar para favorecer al actor o al demandado según sea el caso, primero tiene que ser sensible al caso y proponerle a su cliente que por principio de cuenta está su hijo y que tiene que velar por ese derecho del pequeñito, de la pequeñita, y que ningún inmueble, ningún coche, ningún dinero, ninguna pensión está por arriba de este derecho. Y los abogados tenemos mucho que ver para no abundar cosas de más en nuestra demanda, en nuestro escrito de demanda, pero sobre todo en la contestación de demanda, que a veces son tan impactantes ellos que no reflejan la realidad del rompimiento de papá y mamá, de la pareja, no lo reflejan, claro. Porque en ese abuso que hacemos los abogados en algunos casos a la hora de presentar la demanda para ganar adeptos con el juzgador, en ese momento el juzgador ya tiene una bomba de tiempo en sus manos. Y no es así. La mayor de las veces y hoy en día hay todas las viabilidades para poder favorecer una pronta resolución, pero sobre todo una sana convivencia para papá y mamá. Y si el tema de nosotros el día de hoy es todas las variables que existen para que pueda convivir el niño o la niña con el papá o la mamá, sí, sí las hay. Y el centro de convivencia familiar es uno de ellos. Y si me lo permiten, proponer lo siguiente a quienes nos escuchan. El centro de convivencia familiar no es una cárcel, no es una casa hogar, no es un lugar donde nosotros les vamos a dar de comer o los vamos a tener todo el día ahí enclaustrados a los pequeñitos o encerrados. No, es una parte fundamental para supervisar por un máximo de 2 horas en un día a los pequeñitos, porque hay jueces que también acuerdan 3, 4, 5 horas en el centro de convivencia. Eso termina siendo desastroso para el pequeño. Claro, y eso sus ya es una emociones convivencia compartida, sí, casi. Sí, ¿no? Sí, O sea, entonces otra que nos obligan a que les demos convivencia supervisada los lunes, los miércoles, los viernes, los sábados y los domingos. No, porque eso es un desgaste emocional también para papá, para mamá y para el menor de edad.
termina desgastándose el niño tremendamente. Y si los jueces nos ayudan, y porque así lo hacemos, por lo menos en Quintana Roo, tenemos una estupenda y una estrecha relación entre el juzgador, todos, y el centro de convivencia. Eso es importante. Muchas de las veces se utiliza el WhatsApp, el correo electrónico o la llamada telefónica. Oye, Lick, tengo un caso así y así, sin ánimo de inferir, sin ánimo de ser predilectos con uno y otro, sin ánimo de decidir en ese momento, es apoyarnos nosotros para que se atienda de manera especial a un caso, no a papá, no a mamá, no al niño, a un caso para que nosotros se lo presentemos al juez. Y en esa interrelación institucional se corrigen muchos conflictos. Me dicen que nos quedan 10 minutos y ahí me tenía una pregunta hace rato. Sí, se nos va el tiempo volando. No, es que el tema da para mucho, el tema da para más. Ahorita estaba viendo, y cuando estabas comentando, Mario, que nada más 3 días a la semana, yo creo que si van al modelo del centro de convivencia que tienen ustedes en Quintana Roo, yo creo que ahí quisieran estar siempre. Está lindo, está precioso, está muy bonito. De verdad. Mi magistrado presidente, José Antonio León Ruiz, de verdad que ha sido una persona hermosa y sensible para poder tener una visión de libertad, pero sobre todo de áreas verdes, donde el niño vaya a jugar, vaya a divertirse y vaya a sentirse como si estuviera afuera con el papá o con la mamá. Esto es algo muy interesante, que nosotros servimos nada más de distancia y ya hemos logrado muy buenos resultados con ese modelo. Es que eso es poner al menor en el centro de la impartición de justicia. Claro. Así es. Pero yo sé que el tiempo ya lo tenemos encima y efectivamente nos da para, no nada más uno, no sé cuántos programas más, pero yo sí quiero comentar algo, porque también aparte de ser abogado, es activista social en Oaxaca. Así es. También la AC, de la cual eres fundador, que se llama Fundación para la Inclusión y el Desarrollo, en Oaxaca. ¿Cómo le haces? Digo, mira, ¿a dónde conectas la pila? Perdón. Y la otra, ¿cuál es el objeto social de la fundación y cuál es su población objetiva? Que nos platicaras un poquito acerca de eso. Sí, claro que sí. Mira, esta fundación fue creada aproximadamente hace unos 8 años. Lamentablemente, y dada mi actividad actual, ya no la profeso como debiera ser en términos reales. ¿A qué se dedica realmente? ¿Cuál es el objeto? La ayuda a grupos vulnerables, indígenas, a la población de extrema pobreza, no a los pobres o a las de pobreza, sino a los de extrema pobreza. Ayudarlos en asesorías y principalmente en ayuda jurídica. Muchas de las veces nosotros abogados abusamos del cliente. Muchas de las veces los abogados pretendemos cantidades estratosféricas para poder brindar nuestros servicios. Yo los brindo de manera gratuita a todos. Incluso hoy en día, por esta separación que existe entre la pandemia y los confinamientos y el distanciamiento social, hoy en día todavía hay gente que me marca vía WhatsApp, ¿no? Oye, Lick, fíjate que mi hermana se va a separar, ¿qué me recomiendas? Y rápidamente se le recomienda. ¿Para qué? Para que tengan una noción, una pequeña noción, una idea de qué es lo que les depara en un asunto. Y prometo, desde este momento, que en todos los asuntos que me piden ayuda de esta índole, mi inmediata actuación es el arreglo conciliatorio. No judicializar los asuntos. Para mí, judicializar un asunto es empantanarlo, es engrosarlo, es cultivar la violencia entre el mismo asunto. Por tanto, siempre es sano buscar el arreglo inmediato, como quiera que sea y en las condiciones que sea. Un arreglo, un convenio, siempre va a ser benéfico en vez de llegar a judicializar. ¿Y hay más integrantes dentro de la fundación? Sí, claro, claro. Okay. Realmente la fundación fue creada de familia. Los integrantes son de familia, es mi esposa,
forman parte de mis hijas y fíjate que nosotros cada año, a final de año, regalamos cobijas, regalamos chocolatito, regalamos pan, regalamos cosas a la gente pobre y vamos toda la familia a dar esas ayudas a los ancianos, a los abuelitos y a todos quienes lo necesitan. Hay comunidades, principalmente en Oaxaca, hoy en Quintana Roo lo estamos llevando a cabo, en Chiapas, en Guerrero, en la alta montaña. Hay comunidades en donde no tienen ayuda y se mueren los ancianitos a la luz de una casa, de una chocita fría, de una chocita que no tiene el apoyo ni gubernamental, ni de sus parientes, ni de su familia, y a todos ellos les llevamos una cobijita los fines de año, casi todo. Ojalá que este año ¿Estás de acuerdo que hay ahorita, como lo estoy escuchando, familias que están casadas con el servicio? O sea, aparte de tu trabajo, tienes ese servicio social. Sí. ¿Qué opinas del gobierno federal de no dar apoyo a las ONGs? Mira, no puedo yo opinar en este momento si es bueno o malo dar un apoyo. De que es necesario, en mi opinión, es sumamente necesario a las organizaciones no gubernamentales. Por supuesto que la organización de la sociedad civil es necesaria para todo gobierno, pero también tenemos que poner de nuestra parte, no dejarle todo el trabajo al gobierno y no dejarle todo el trabajo a la autoridad. Nosotros como sociedad tenemos que ponernos las pilas. Nosotros como seres humanos tenemos que poner de nuestra parte. Nosotros como seres activos y proactivos tenemos que hacer para que la sociedad avance, para que todo lo que tengamos nosotros a nuestro alcance avance. No es posible que nos sigamos quejando de que se hizo, no se hizo, o por ejemplo, ahorita en la pandemia que nos quejemos de que, no usa cubrebocas, no se puso gel, hicieron fiesta. No, comienza por uno mismo. Y nosotros mismos tenemos que poner el ejemplo poniendo nuestro cubrebocas, salir poniéndonos gel, lavándonos las manos y poner el ejemplo nosotros mismos. Claro, pero cuando ¿estás de acuerdo que es obligación del gobierno? Es obligación del gobierno, pero la inclusión de la sociedad civil, por supuesto que no hay que dejarlos solos de ir de la mano. Y precisamente ese apoyo que se está portando del gobierno federal para las ONGs, me refiero a que no todas son iguales. Si hay alguien que ha lucrado con eso, pues perfectamente se puede decir es fulana, sutana, pero no cortarle a todas, porque hay quienes de alguna manera lo hacen por eso, por amor al servicio y por decir, me conviene, porque si tú das, recibes, definitivamente, en la manera que sea. Entonces, por estar trabajando por aquella población vulnerable y de la cual, siendo obligación de gobierno, pero que de alguna manera, si se hace el apoyo, se va de la mano. Y yo siento que también se está desprotegiendo a esta gente al cortar ese tipo de apoyos federales. Fíjate que abundando en lo que dices, no se nos olvide que el Estado es el rector de toda la economía del país y como rector tiene que establecer políticas públicas, tiene que establecer programas acordes, pero sobre todo tiene que dar la participación, porque también es un derecho de asociación de toda persona para poder ayudar y coadyuvar en todas las tareas del gobierno. Por supuesto que sí, y estoy completamente de acuerdo en ello. Tenemos que trabajar de manera conjunta, de manera integral, unos y otros para poder avanzar. Claro, yo creo que ese es el punto, que tenemos que trabajar de manera conjunta y efectivamente hay organizaciones. Guanajuato es un estado que la participación de la sociedad civil es muy alta, es muy elevada. Y Méndez, experta en las organizaciones de la sociedad civil, tiene una capacidad de convocatoria y una capacidad de organización para las organizaciones de la sociedad civil fuera de serie. Y efectivamente hay organizaciones que están hechas para el beneficio de quienes las manejan y las patrocinan, pero muchas organizaciones que realmente sí están en función de coadyuvar al Estado en lo que no puede él atender, se están tasando todas con la misma guillotina y eso es lo que no se vale. Pero bueno, ese sería ya. Exactamente. Tenemos que empezar a cerrar, desgraciadamente. Mario, ¿algún mensaje que quieras mandarle a nuestros seguidores? Sí, algo muy importante, que sobre todo las mamitas que nos están escuchando y los papás que nos van a escuchar, que no tengan miedo a los centros de convivencia, que se acerquen al tribunal, que se acerquen a sus poderes judiciales y que busquen la manera
de poder llegar al centro de convivencia si el temor en este momento es que él o ella, por el contrario, pueda lastimar, pueda causarle un daño al pequeñito o a la pequeñita. Es importante que tengan toda la seguridad y la confianza en que un centro de convivencia al interior va a tener todas las seguridades y la protección legal para sus pequeñitos. Y además, tenemos circuito cerrado. Las cámaras hablan por sí solas y si el juzgado lo solicita, se le envía un video de cómo convivió el menor de edad y cómo estuvo. Que se sientan seguras las mamás dentro de los centros de convivencia. Se reciben niños gratuitamente de mandatos judiciales de la autoridad previo juicio que se inicie en ellos. Se reciben niños desde recién nacidos, lactantes hasta 18 años. Y tenemos todas las facultades y tenemos todas las exigencias, tanto de derechos humanos, como de higiene, como de salubridad, como de salud y todas las condiciones constitucionales para que sus niños se encuentren una sana convivencia y un perfecto establecimiento en la supervisión dentro de los centros de convivencia. Muchas gracias, Mario. Imelda. De mi parte, agradecer de verdad por el lujo de esta plática con gente tan preparada como es el secretario ejecutivo de la Red Nacional de COFAM, de la CONATRID, y director general del Centro de Convivencia Familiar de Quintana Roo. Muchísimas gracias. Yo espero que no sea la primera ni la última entrevista que nos haces favor. Muy agradecida. Y a NPI también por darnos el espacio. Gracias. Gracias. El honor ha sido para mí. Un abrazo para NPI, a todos los que nos están escuchando. Y a través de ustedes estoy a sus órdenes. Muchas gracias, amiga Hilda. Muchísimas gracias, Imelda. Me he sentido arropado como no tienen ideas y me sentí todavía con las ganas de seguir. Claro, Gracias. Mario, yo le agradezco, además del presidente del Consejo, le agradezco a mi amigo Mario estar aquí con nosotros. Gracias a la distancia y a esa tecnología es que podemos vernos después de mucho tiempo. Quiero agradecerle, como mencionaste hace un momento también, Mario, al Procurador de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, al licenciado José Raúl Montero, que ha sido un factor importante, un pilar importante para la capacitación de personal de aquí de Guanajuato en relación a lo que tiene que ver con menores, la justicia con menores. Ha sido un apoyo de la Procuraduría, en donde has tenido oportunidad de venir acá con nosotros a acompañarnos y presentarnos el modelo de atención. Y desgraciadamente se nos atravesó la pandemia, pero yo tengo mucho tiempo desde que te conocí, Mario, que estoy pugnando porque tengamos un centro de convivencia familiar que dependa del Tribunal Superior de Justicia. Nos acercaremos al presidente magistrado, al licenciado Héctor Tinajero, que estoy segura que con su sensibilidad nos va a recibir, nos va a apoyar, hacerle ver que somos uno de los 6 estados que no tenemos centro de convivencia. Me alarmó, yo pensé que eran más. No quiere decir con esto que si fuéramos más seríamos menos carentes. Tenemos la carencia y hay que subsanar esa diferencia, ese espacio que tenemos ahí porque nuestros niños lo merecen. Y si realmente queremos poner a los niños en el centro de la impartición de justicia, tenemos que abrir un albergue, un centro de convivencia, pero no uno, sino en diferentes, porque también el estado es muy grande y tendríamos que diseñar una estrategia para que realmente los niños estén al centro de la impartición de justicia en nuestro estado. Definitivamente, y si me lo permites rápidamente, quiero, con todo el respeto que me merece y con la venia de Imelda, quiero felicitarte, Hilda, porque también el que conoce tu trayectoria, el que te ha escuchado y el que sabe tú pensar como perito especializado, no nada más en la psicología, sino en un sinfín de materias y sobre todo de proyecciones profesionales que van alrededor del menor de edad, eres tú, querida amiga, mucho que aprenderte. Eres un ejemplo, además de vida, eres un ejemplo profesional de cómo se tienen que hacer las cosas, de qué es lo que tiene que contener en conocimiento un profesionista, un psicólogo que se va a dedicar como vocación a la atención de niños, niñas y adolescentes, pero sobre todo a las relaciones familiares. Quiero darte las gracias, Imelda, quiero abrazarlas a las dos y quiero decirles que aquí tienen un amigo, pero sobre todo un apoyo institucional en lo que esté de mi parte para poder llevar los conocimientos, pero sobre todo los planteamientos debidos para que pronto Guanajuato Estado tenga sus centros de convivencia. Y así va a ser. Ténganlo por seguro que así va a ser. Muchas gracias a ustedes.
Seguiremos juntos en esta lucha. Gracias, NPI, gracias a nuestros escuchas y nos vemos en la próxima entrega de Voz de Mujer. Buenas tardes.